Uno despertaron con el ruido. En la mañana cuando me levanté, 6:30, 7, no me recuerdo bien, un cuarto tal vez, fui a mirar cómo estaba el otro dormitorio, abrí la ventana y ¡oh, qué sorpresa! No se movía ni una hojita de los árboles y no había vestigio de lluvia, dije yo. ¿Y sabes lo que me acordé? Me acordé de aquella ocasión de los evangelios cuando esa tempestad en el mar, y el Señor le dijo al viento y al mar, enmudece, y se hizo grande bonanza. Así se me quedó eso, se hizo grande bonanza. Muy bien, gusto de verles, espero que el gusto sea mutuo. Vamos a leer Isaías capítulo 6, que comenzamos el domingo pasado, y por 3 domingos estaremos en Isaías capítulo 6. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. No hablé nada de Usías, hoy día voy a dar una pequeña introducción que se me escapó. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, quizás más bien por los lados, había serafines. Expliqué aquello. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro, o un grupo al otro grupo, ya explicaré aquello, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada la culpa o tu culpa, y limpio tu pecado. Hasta aquí, por supuesto, confiamos en el Señor que nos ayude a mí a explicar lo mejor posible este pasaje. Extraordinario pasaje, extraordinaria visión que tiene Isaías. Dice que la visión, que es la que él relata, es lo que él ve. No se olvide que Isaías es un hombre, y probablemente este templo no sea el templo en Jerusalén, sino que sea un descorrimiento un poco del cielo para mostrar el trono de Dios. Así que la visión de Isaías fue una visión extraordinaria. Ahora, no es el único que tuvo visiones de ese modo. La más extensa tal vez sea Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol Juan comienza diciendo que estaba él en el Espíritu en el día del Señor en la isla de Patmos. Y entonces tiene una visión de su Señor. Y luego es invitado, ordenado a que sube acá, capítulo 4, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y ahí tenemos toda la revelación de Apocalipsis. También el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que él, o hablando de él, conozca a un hombre, que puede ser él, que vio cosas. Él no sabe si en el espíritu o no,
pero él fue a la presencia del Señor, oyó cosas inefables. Así que ellos relatan más o menos lo que ellos ven. No, no es que en ese momento Dios esté abriendo de alguna manera algo especial en ellos, sino que lo que ellos escriben, escriben lo que ven. Y eso es lo que él vio. Por eso él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto ocurre, aunque lo relata ahora, pudo haberlo relatado en el capítulo 1, esa es una discusión que tienen los expertos. ¿Por qué no lo relató desde el principio? Porque lo que se relata luego en el versículo 7 es su llamamiento a la obra, al servicio del Señor. Pero lo relata aquí, en el capítulo 6. Y el rey Usías, él dice que fue cuando murió el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? Les sugiero que lean después en casa 2 Corintios capítulo 26, ¿no? Ahora. También está un poco el relato en la el segundo libro de Reyes, ¿no? Segunda epístola, no son libros. El segundo libro de Reyes aparece allí un rey que es este mismo, pero con otro nombre, Azarías. Y, pero el relato más completo, con mucho más detalle, que es necesario leer para entender lo que ocurre aquí también, es que está en el libro, en el segundo libro de Crónica, en el capítulo 26, y allí se le llama Usías, y allá se le llama Azarías. Así que, pero no se compliquen con eso porque hay un hay detalle interesante para compararlo. Una que en ambos pasajes se dice que él comenzó a reinar a los 12 años, o no, perdón, a los 12 años, a 16 años. Comenzó a reinar a los 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Fue, según los detalles de tanto de el segundo libro de Reyes como el de Crónicas, coinciden que fue un buen rey, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo cosas muy interesantes, pero toda la obra más completa está relatada en el segundo libro de Crónica, llegándose a decir de él que fue un rey no solo que vivió en el temor del Señor, sino que además hizo mucho avance en Israel. Tenía hasta un ejército bien entrenado. Aparece allí que habían ingenieros que construyeron catapultas, diríamos hoy día nosotros. Así que fue un hombre que hizo muchísimas cosas, muchas fuentes de agua que es escasa en Israel en algunos lugares. Todo eso. Pero hay un pero que no aparece en el libro de Reyes, pero sí en Crónica. ¿Cuál es el pero? El pero es que dice que él se enalteció su corazón. Se habla de él de un hombre de un corazón recto, temeroso de Dios, que hace cosas muy buenas, pero de repente se enaltece. Así que no estamos ajenos, ningún ser humano, a que una vida de triunfos, por así decirlo, una vida de logros, ¿no es cierto? Así se llama también, hace que el corazón del ser humano se enaltezca, ¿verdad? Llenándose de orgullo. Y eso fue lo que ocurrió con este rey llamado Usías. ¿Qué es lo que hizo? El primer libro de Reyes dice que él murió leproso. Nada más, no dice cómo vino la lepra. Pero en el segundo libro de Crónicas que yo sugiero que lean, o lean los dos pasajes, en el libro de Crónicas dice que se enalteció su corazón, ahí da detalles, qué pasó con él. Eh, Uno diría se creyó el cuento, pero su corazón se llenó de orgullo de ser un hombre tan triunfador, con tantos logros. Y entonces hizo algo que fue lo que acarreó, por supuesto, la lepra en él. ¿Qué fue?
entró en el templo, al santuario o al lugar santo. Fue entiendo yo que caminó hacia el altar de incienso para quemar incienso. Lleva fuego y lleva incienso para quemar allí. Y ustedes saben muy bien, y algo dije el domingo pasado, que ese privilegio y labor tan santa era dada solo al sacerdocio, nadie más. Todos los descendientes de Aarón que tenían derecho a ser sacerdotes, ellos eran los únicos que entraban al lugar santo para, en este caso, quemar incienso. Habían otras tareas más que hacían y se dividían en clases, según leemos también cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautizador, le había tocado en suerte, dice, entrar al lugar santo. Él entró, el rey. Inmediatamente detrás de él entra el sacerdote, sería el sumo sacerdote, y 80 sacerdotes con él, por supuesto indignados, hombres santos, así lo dice la escritura, que eran estos, y le dicen al rey que tiene que abandonar el lugar. No le corresponde, será el rey, pero él no tiene ningún derecho, no tiene ninguno de parte de Dios. Es solo una tarea santa que le corresponde a los sacerdotes. Y este hombre se enfureció contra los sacerdotes y en ese instante aparece la lepra en su frente. Así que los sacerdotes lo sacan inmediatamente y él al final muere en una casa abandonado. Bueno, le llevarían comida, no sé cuánto duraría, pero así murió este gran hombre de Dios en un principio, pero que permitió que el orgullo llenara su corazón. Así, hermano, creo que es una buena lección para los triunfadores en esta vida, de que hay que poner límites, que somos solamente criaturas de Dios, pero no somos más que eso. Muy bien, así eso le debía un poco esa aplicación. Y entonces Isaías al escribir en el capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, reinó 52 años, pero no sé cuánto tiempo estuvo leproso. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaban el templo. Esto lo expliqué. Así que cuando se habla de sus faldas, se está hablando de una tenida real que llena, incluso ahí dice que llenaban el templo. Así que para que ahora el templo no podemos, yo no puedo entender que pudiera ser el templo en Jerusalén. Yo creo que Isaías tiene una visión del templo celestial. Dios, y así dice la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 11 dice que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Así que Él está entronizado en el cielo y eso como morada de Dios es el templo. ¿Que será un templo parecido al que hay? No, por supuesto que no. Pero lo que Isaías está escribiendo es un trono, alguien sentado en el trono y cuyo vestido, que él ve vestido, Dios no necesita eso, pero Dios le está mostrando una visión de su gloria a este hombre que será un gran siervo del Señor, como lo fue Isaías. Así que él describe lo que puede ver, lo que Dios le está mostrando, y sus faldas llegaban, dice, ocupaban, llenaban todo el templo de su manto celestial, por así decirlo. ¿Ve una figura? ¿Ve un rostro? Imposible. Dios es espíritu. De hecho, otro texto respecto a su gloria dice que en su templo todo proclama su gloria, todo proclama su gloria. Vamos a entender un poco mejor aquello de cómo él dice, vi yo al Señor y lo majestuoso que es
lo peligroso que sería para cualquier hombre que vea al Señor. No puede, ¿verdad? Fue Moisés quien dijo que quería ver su gloria. Y el Señor le dijo, no, no puedes ver mi gloria. Pero le mostró parte de sus espaldas en el idioma más comprensible para nosotros. Es invisible. El profeta no ve la naturaleza divina, por supuesto. Ningún mortal puede ver a Dios. Eso dice Éxodo, en el capítulo 33. Muy bien, así que el profeta ve al Señor soberano, absoluto significa también el Señor absoluto o absolutamente soberano, único. Su falda ve, llenan el templo, en lo que hemos leído, él ve la gloria de Dios. Juan en su evangelio dice acerca de Isaías, dice que Isaías vio la gloria de Jesús, ¿verdad? Interesante, y usted puede hacer la comparación. Juan, el apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 12, está escribiendo y dice que Isaías vio la gloria de Jesús. ¿Cuándo vio la gloria de Jesús? ¿Sería este el momento? Algunos sugieren, maestro, que sí, puede ser. Muy bien, pero lo que impresiona, porque lo que está escribiendo Isaías es lo que quizás más le impresiona a él, le impresionan las faldas, o su capa mejor sería, que llenan todo el templo. La presencia de Dios cubre todo el templo. Él lo llena todo, ¿verdad? Eso es lo que dice también el Nuevo Testamento. Muy bien, el versículo 2 porque se avanza rápido. Por encima de él se mantenían, leo otra versión, se mantenían serafines, se mantenían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, ¿por qué este traductor o este hermano sugiere se mantenían? Porque probablemente, porque dice con ellos dos, con 2 volaban, es porque ellos se mantienen constantemente en movimiento, solo con 2 alas. Y las otras 2, bueno, aquí dice para qué las usan. Estos seres celestiales, serafines, que significa ardientes, los ardientes de Serap, dije yo, arder, solo aparecen aquí. Estos 6 serafines solo aparecen aquí. En Apocalipsis aparecen seres vivientes, 4, aparentemente, con forma que ve Juan que tienen. Uno parecía hombre, por ejemplo, ¿no? O un rostro de hombre. Pero estos serafines solo están aquí, que se mantienen en una actitud constante de servicio. He ahí las 2 alas que hacen que ellos puedan moverse. Es una indicación, me pareció bien, es una que me agrada, que es una que da la impresión o que uno puede entender que ellos se mantienen en una actitud constante, permanente, siempre de servicio al Señor. Esa es otra muy buena exhortación para nosotros. No es que solamente servimos al Señor unos minutos o unas horas, es un constante servicio porque Él se lo merece. Ahora, cubren su rostro con 2 alas, tal vez una forma, se dice que podría ser una forma de que su rostro, al mostrar así su terrón, al cubrir su rostro, de alguna manera ellos están mostrando ese terror santo, ese temor santo ante la visión de la divina gloria de Dios. Mire, que los serafines, estos seres ardientes, llama ardiente, es que estos seres santos se cubran sus rostros. ¿Por qué podrían cubrirse su rostro? ¿Hay alguna razón para cubrir su rostro a alguien? Para no ver el horror a veces, ¿verdad? A veces el temor. Niños que se tapan, no como la tortuga que también, pero, o una avestruz, perdón, pero que cubren su rostro, a veces por temor a algo, ¿verdad? O algo de terror, se cubre el rostro, no lo quieren mirar. Creo que hay una lección aquí profunda
inmensa de cómo es o debe ser la actitud del ser humano. Si los serafines hacen esto, ¿cuánto más nosotros? Las cosas del Señor son tan sagradas que no podemos mirar solo su gracia. Y el hecho que nos haya Él transformado, el hecho que nos haya salvado, nos hace en cierto modo, nos hace apto, por así decirlo, para estar en su presencia. Pero así tal como estamos, no, jamás podríamos estar en la presencia de Dios. Cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a ser transformados. Antes de partir seremos transformados. Y esa es la única manera de estar en la presencia de Dios. Así para que veamos nuestro Dios, nuestros hermanos amados, para que podamos apreciar la santidad de Dios por un lado y la bajeza nuestra. No solamente cubren sus rostros, sino que además cubren sus pies. Ahora, hay hartas explicaciones, pero algunos, como dije yo, si fuera aquí en la tierra, claro, uno se ensucia los pies, el Señor, y entonces lo hace en un paralelo con Moisés. En el desierto, el Señor le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Moisés tiene que quitarse su sandalia para poder llegar más cerca a la presencia de Dios. El lugar es santo. Donde Dios está, el lugar es santo. Si el Señor si el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros, esta morada debe ser santa, debe ser santa. Si la iglesia es el lugar donde Dios se congrega, la iglesia como asamblea local es un lugar santo, no el lugar mismo, pero nosotros estamos en la presencia de Dios y donde Dios está es santo. Dios es santo. Al cubrir sus pies, me gustó más una explicación que dice que de alguna forma tal vez están mostrando lo que ve Isaías, es que están mostrando que ellos se rehúsan, por así decirlo, voluntariamente, en obediencia al Señor. Ellos se rehúsan a elegir su propio camino, cubren sus pies. ¿Y por qué da esta explicación? Algunos es porque son los pies los que nos conducen a algún lugar y nosotros vamos donde queremos ir. ¿Dónde vas a ir de tal lugar? ¿Y por qué vas a ir ahí? Bueno, yo quiero ir ahí. Y yo puedo entrar a cualquier lugar y puedo ir a cualquier lugar. ¿Será así? Y entonces cubren sus pies. En realidad, me gusta otra frase que dice que en realidad ellos se estaban moviendo continuamente hacia donde el Señor les indicaba. Eso me agrada más. Ellos se conducen, ellos van donde el Señor les indica a dónde deben ir, a dónde deben ir. Así, hermano, sí es bueno, sobre todo la juventud, es bueno preguntar al Señor constantemente, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy a ir será un lugar adecuado? Hablaba con una hermana sobre la juventud de hoy. La juventud de hoy decíamos que huye, por así decirlo, de ciertos compromisos. La juventud de hoy no se casa, ¿verdad? Tampoco algunos no quieren tener hijos. Es como como un estorbo. No, no, es que yo quiero conocer la vida, quiero disfrutar la vida, como si el matrimonio fuera una obligación de vivir una vida de tal modo, o como si estar casado y tener hijos, eso me obliga a no hacer ciertas cosas. No, no es lindo que te llamen por la mañana o de donde quiera que sea te manden un mensajito diciendo, papá, felicidades en este día. Yo sé que hay hermanos y hermanas aquí que ya sus padres están con el Señor, pero le verán. Es cosa para nosotros es cosa de tiempo, para el Señor la nada misma. Sí, los hijos son, como dice el Señor, nunca olvidé cuando encontré ese texto hace años, que los hijos son un regalo de Dios.
Y entonces cuando tenemos un pequeño en brazo decimos, el Señor nos dio esta hija o este hijo. Pero es que yo quería hombre. Y el Señor, no, no, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Estamos contentos de tener dos hijas y dos hijos. Por supuesto que sí. Si hubieran sido cuatro hijas, perfecto. Si hubieran cuatro, está bien, porque han sido dados por el Señor. Así que estos se mueven, me desvío un poquito. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé o Jehová de los ejércitos, su gloria está llenando toda la tierra. Increíble, ¿verdad? No sé cómo. Mire el sol ahora. Y estaba anunciado que seguía el temporal o las lluvias, pero el Señor esta mañana, día del Señor, nos ha dado un día, una mañana preciosa para estar aquí. Espero que los que no estén aquí estén conectados. No sé cuántos habrán conectado, escuchando en casita, tranquilito, calientito, etcétera, ¿verdad? Pero no importa dónde estemos, si estamos escuchando realmente la palabra del Señor y la disfrutamos, como este Isaías. Daban voz el uno al otro, a ambos lados del trono, dije yo. Este es un canto, se cree que es un canto de los serafines. Santo, 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 dice un grupo y el otro grupo contesta, Jehová de los ejércitos, santo, santo. Uno habla. Lo que aprendí es que esto es un canto antifonal. Debía le preguntado a mi hijo un poco más de música, pero el canto gregoriano es así, como este. Canto antifonal o salmodia, también se le llama. Interesante, antifonal. Y se refiere a una forma del canto. Se refiere a una forma del canto en que hay dos grupos de personas o dos coros, si usted quiere, o grupos de cantantes que se responden entre sí. Uno dice una cosa y el otro responde la otra. Uno dice una cosa y otro responde otra cosa. Y así están. Eso es un canto antifonal. Me gustó la explicación. Trato de aprender más de ópera y de todas esas cosas para entender mejor la música y a nuestro hijo, pero el canto antifonal me pareció extraordinario. Así que esto alternadamente, estos versos que están cantando, estas frases son musicales y esta es una técnica musical. El canto antifonal es una técnica. Se dice de llamada y respuesta. Así que podemos imaginarlo que un grupo de serafines está diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Y el otro grupo responde, su gloria está llenando toda la tierra, Santo, Santo, todo el tiempo. Aunque para ellos no hay tiempo. Es lindo cantar, por supuesto que sí, aunque el canto no reemplaza la oración, pero se combinan muy bien. Y es bueno cuando pedimos un himno. Para mí, hermanos, el primer himno puede darnos el camino a seguir en la cena del Señor. Así que al pedir un himno, los hermanos tienen que estar conscientes, tenemos que estar conscientes que estoy pidiendo un himno no porque me gusta, sino porque dice algo que tiene que ver con la adoración o que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con su gloria o con su sacrificio o con su santidad. Así escucha, Isaías escucha todo esto, este canto antifonal, como le han llamado algunos. Y es una forma a lo mejor de entender lo que Isaías está viendo y escuchando. Pero esto es lo único que él ve y luego hay algo más, pero esto es lo único que él escucha, que está ocurriendo en el cielo. Este es un pequeño, pienso que es un pequeño vestigio de lo que es la adoración y lo que es la adoración celestial. Esta es la adoración que Dios espera de nosotros, hermano. Ya sea que esté en casa, usted puede estar alabando al Señor, puede estar cantando si quiere. Nosotros todavía cantamos, ¿verdad?
Yo no muy bien, pero eh, me he apoyado toda la vida en ella. El canto expresa muchas cosas. Así que su gloria, dice, llena toda la tierra. Aquello que llena toda la tierra es su gloria. Mire, la santidad, como dije el domingo pasado, creo, o traté de decir que la santidad es la gloria escondida de Dios y que la gloria es la omnipresente santidad divina. Mire, llevo como 2 semanas pensando, ¿cómo puedo hilvanar esta frase, estas dos verdades? Llegué a la conclusión que la gloria y la santidad están pero tremendamente entrelazadas. No se puede hablar de una sin la otra. La santidad no se ve, pero la gloria se ve de Dios. Y la gloria solamente se ve a través de la santidad de Dios. Entonces, cuando alguien dice, pero esto es como un enigma, algo difícil de entender. Pero la gloria y la santidad, hermanos, son propias del Dios infinitamente santo y glorioso, santísimo y glorioso. Usted sabe que santo, santo, santo está solamente aquí y en Apocalipsis con aquellos seres vivientes. No, no hay. ¿Por qué santo, santo, santo? ¿Por qué no dicen en los serafines, santo es, santo, él es santo? No, pero di 3 veces, santo, santo, santo. La repetición de la escritura, el Señor usó mucho, mucho. En verdad, os digo. De cierto os digo, es lo mismo. Amén, 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 es lo mismo. Se ha traducido en verdad, o de cierto, pero era una forma que el Señor usó en su lenguaje. En la enseñanza a los israelitas, era su lenguaje, era parte de su lenguaje, para enfatizar lo que iba a decir. En verdad os digo, de cierto digo. Y decía, o expresaba una verdad divina, pero una forma de llamar la atención a que estén atentos, no estén pensando en otra cosa. En verdad, de cierto. Pero los ángeles, estos serafines dicen 3 veces. No, como decía un autor, ¿por qué no se dice eterno, eterno, eterno? ¿Por qué no se dice otro de los atributos de Dios? Este es el único que se resalta, triple. Santo, santo, santo. Así que esta repetición, triple forma de expresarlo, la santidad de Dios, es un énfasis y una buena enseñanza para nosotros. Ya estaba hablando de verdad. Muy bien, versículo 4, y debo terminar. Dejaré los... me va a quedar el 5, el 6 y el 7 para el próximo domingo, Dios mediante. Muy bien, se pasa rápido el tiempo. Y los quiciales de la puerta, dice el versículo 4, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hay muchas cosas inexplicables, ¿verdad? El humo, como dice aquí, eh, después el serafín que trae un carbón ardiente en unas tenazas. Qué raro, ¿verdad? Te lo dejo para que piensen esta semana. Serafines, que son seres ardientes, son llamas de fuego, no son capaces de tomar el carbón encendido y usan unas tenazas. ¿No les parece extraño? ¿Qué explicación podemos dar a eso? Bueno, hay más de una explicación. Yo no le doy ninguna porque para que vengan el próximo domingo, ¿ya? O lo escuchen en la casa. Bueno, creo que el temblor, por así decirlo, es la acostumbrada reacción nuestra ante tanto de Dios. La presencia de Dios produce temor. Sí. Que nos neguemos nosotros a veces, pero que no realmente lo entendamos o no lo aceptemos o no le tomemos en cuenta, pero ¿se acuerda del monte Sinaí?
En Éxodo 19, léanlo en casa, dice que todo el monte Sinaí humeaba, todo, porque Jehová había descendido, dice el texto, había descendido sobre él en fuego, el monte Sinaí, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es un buen paralelo a lo que estamos leyendo, Isaías, ahora, versículo 4 del 6. Porque el versículo 4 dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Nosotros ya tenemos experiencia en terremotos, ¿verdad? Algunos de nosotros vivimos, lo repetimos porque quedó justo a poco el del 60, entonces lo repetimos el 2010, ¿verdad? Y no es lo mismo vivirlo que de niño que vivirlo de adulto ya, pero eran muy parecidos los dos terremotos. Así que el monte Sinaí es un buen ejemplo de lo que Isaías ahora está viendo, que esto de los terremotos, ¿te acuerdas que la iglesia, la única, creo yo, haber sido alguna vez que la única reunión de oración que aparece escrita de la iglesia local, cuando Juan y Pedro salen de la cárcel y ellos oran al Señor y piden fuerza, que piden de Dios, por supuesto, palabra para hacer y también el valor para enseñar, para ser evangelizadores en un mundo lejano, en un mundo enemigo del Evangelio. ¿Y cómo Dios mostró su poder? El lugar donde estaban tembló y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos, pero el lugar tembló. Así que el terremoto, miremoslo a lo mejor como una demostración de, por supuesto, el poder divino. Yo sé que la explicación científica existe, que las placas de esta y la placa de esto otro, pero si Dios lo permite, sí, si Dios no lo permite, no. Concentrado entonces en los quiciales de las puertas, los muros, no hay muchas explicaciones, pero lo más importante es que la naturaleza divina como tal, la naturaleza divina que nos cuesta explicar, es una fuerza activa de Dios y de exclusión total, excluye todo lo demás. Es la persona de Dios que está mostrando su presencia. Humo, temblor, fuego, todo aquello se mostró en el Sinaí. Isaías de alguna manera está mirando algo que está ocurriendo en el cielo. Así que no es que Dios sea la nube en el desierto por 40 años, acuérdense ustedes, desde que hemos estado aprendiendo antes, era la manifestación divina. Dios está aquí. ¿Cómo lo sé? Ahí está la nube. O la llama de fuego, nube y llama de fuego, nube y llama de fuego por 40 años, mientras, mientras Israel vaga por el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, esto ocurre como resultado de la expresión de los serafines, ¿verdad? Porque los serafines dice que están diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y terminan ellos o siguen y de repente ocurre que el templo se mueve, las, se estremecieron los quiciales de la entrada, de las puertas, y no podría yo describir aquello, con la voz de aquellos que clamaban. La voz de aquellos que claman produce todo esto y la casa se llena de humo. No tengo explicación para el humo. Quizás el próximo domingo encuentre alguna explicación que me llene a mí personalmente un poco más. Pero el humo está acompañando en el monte Sinaí también. El humo, algunos dirán debe ser el humo alguien por ahí que leí, que el humo era del altar de oro este donde quería el rey Usías, quería quemar incienso él, que no le correspondía. El humo del... Otros dijeron
o dicen que puede ser, a lo mejor sugiere que puede ser, como dice Apocalipsis, la oración de los santos, la oración de los santos. Tiene una semana para investigar igual que yo, un poco más. Muy bien, hermano. Ya ha terminado mi explicación de una parte de Isaías capítulo 6 y el próximo domingo, Dios mediante, espero terminar el pasaje.